Hay una gran diferencia entre la vida que Jesús nos dijo que viviríamos si creyéramos en Él, con la vida que hoy como creyentes en este siglo XXI vivimos. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 4, dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o novedad de vida, como antes se decía constantemente en las iglesias. Otra versión de este mismo texto, otra traducción, dice: al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Y esa frase que dice para nacer a una vida totalmente diferente, una vida que está fuera de los parámetros normales, digámoslo así, del común denominador de la sociedad de hoy, una vida que llame la atención, que produzca un llamado de miradas, por decirlo de alguna manera, porque Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y la luz no se puede esconder, dijo Él, sino que es puesta en alto de tal manera que alumbra a todos a su alrededor. Pero la vida que la iglesia, el creyente, la gran mayoría estamos llevando es totalmente alejado de lo que la Escritura nos dice que debemos estar viviendo si es que hemos aceptado a Jesús, si es que hemos aceptado el Evangelio de Cristo. Hay una dicotomía, hay una diferencia muy grande entre lo que dice la Escritura y lo que nosotros vivimos. Jesús en los Evangelios, en Mateo capítulo 11, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero hoy en día muchos cristianos viven cansados incluso del propio ambiente de la iglesia, cansados de alguna manera de la rutina que están llevando, cansados de la religión, porque si no estamos viviendo lo que Jesús nos está diciendo, estamos viviendo una religión. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otro texto dice: porque ligera es mi carga y ligero es el yugo. Y muchos de nosotros vemos el Evangelio como una carga, una imposición, una serie de reglamentos. Y cuando hoy en día se está propagando muchos evangelios que son como light, no tienen mayor relevancia que aceptar a Jesús y sigue tu camino. Pero lo que Jesús nos ofrece, Él siempre lo ha dicho, es un camino angosto. Pero este camino angosto no es un vivir por obligación, sino por el hecho de ver en este camino la grandeza, el poder de Dios, que aunque caminamos con un yugo, este yugo está puesto junto con Cristo Jesús. Si tú tienes la idea de este yugo, es cuando dos yuntas de bueyes trabajan unidos, de tal manera que hay uno que es siempre más fuerte, o el guía del buey más débil. En este caso nosotros somos los débiles, Jesús es el fuerte. Y si caminamos con Él, no nos podemos estar cansando y agotando. Sí, ciertamente hay momentos en que como que nos desanimamos, pero Jeremías decía: hay un fuego en mí, hay una llama en mí que no me deja, por más que veo la adversidad, no me deja detenerme, es mayor que yo. Jesús nos llama a vivir esa clase de vida. Mateo 21 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais: quítate y échate en el mar, será hecho. El cristiano, el creyente, tiene fe.
Debe ser natural para él confiar en Dios. Debe ser natural para él creerle a Dios, creer en sus promesas. Pero hoy en día muchos creyentes viven con temor, y el temor es la muestra de que no estamos creyendo o confiando en el poder y en la misericordia de Dios para con nosotros. Hoy en día cuesta creer en milagros, y muchos de nosotros pensamos que los milagros fueron para los apóstoles, fueron para los primeros discípulos, y no necesitamos demostrar que Dios sana. Cada creyente, cada hijo de Dios debiese tener en su fuero interno la creencia de que Dios sana, de que Dios hace milagros. No dudar. En nuestra iglesia, Dios gracia, Dios ha sanado el cáncer, no una vez, sino varias veces. Un hermano que tuvo una trombosis fue sanado y no tuvo secuelas. Y así podríamos seguir dando testimonio de todas las veces en que Dios nos ha respondido. Y quizás alguien diga, bueno, a ver, ahora demuestra. No tenemos que demostrar nada, sino que sabemos en nuestro fuero interno de que Dios responde. Y cuando hay una necesidad real donde no necesita simplemente probarle a nadie, porque Dios no necesita probar, ni el creyente necesita probarle a nadie de que Dios responde. Sí, lo sabemos y lo creemos y lo hemos visto y hemos sido testigos de que Dios sana. Entonces, este pasaje que Jesús dice, si a ese monte le dijéramos, échate a la mar, bueno, y no dudares en tu corazón. Porque los discípulos se sorprendieron de que Jesús haya maldecido una higuera y esa higuera se haya secado desde la raíz, dice la Escritura, hasta las ramas. Y Él les dice, si tuvierais fe, si tuviéramos fe y no dudáramos en nuestro corazón, no solo haríais esto de la higuera, dice Él, no solo haríamos eso. Y eso me hace recordar cuando Pedro se está hundiendo en el mar, y Jesús, cuando lo rescata de ahogarse, lo saca del mar, no lo reprende porque Él le pidió caminar en el mar, sino que le dice, ¿por qué dudaste? Jesús se preocupó de por qué dudó. Y uno lee el texto, Pedro comenzó a mirar hacia el lado, comenzó a mirar el agua, el viento, y comenzó a tener miedo. Nuestra fe siempre va a ser pequeña, y eso lo vamos a hablar, va a ser la de un bebé recién nacido, por decirlo así, si no volvemos a lo que los primeros creyentes tenían claro, que es la palabra de Dios la que produce la fe. Si nuestros ojos los sacamos de la palabra, si los sacamos de Cristo, que es la palabra viviente, y comenzamos a mirar a nuestro alrededor, ciertamente vamos a temer, vamos a pensar que nos vamos a hundir. Pero si estamos confiando en Dios, como dice un himno antiguo, que en esta nave en que navegamos, el capitán es Cristo y no nos vamos a hundir. En Lucas 10 dice que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los 70 no solo eran los 12 apóstoles, sino que Jesús había enviado de 2 en 2 a 70 discípulos, y ellos volvieron gozosos. A veces pensamos que todo esto es solamente para los apóstoles, pero en la historia del Evangelio, como fue propagado, y lo vemos después en Gálatas, cuando Pablo le dice, argumentando con la iglesia sobre si es por la ley, las obras de la ley, o por fe, Pablo le dice, el que hace maravilla entre vosotros, el que imparte el Espíritu Santo, lo hace por obrar por las obras de la ley o por oír con fe. Entonces no solo los apóstoles o discípulos directos de Jesús caminaban en esta novedad de vida, sino que todos los que habían tenido el contacto con el Mesías, con el Cristo viviente, había sido transformada su vida. Una novedad de vida debe haber en nosotros, pero hay una dicotomía, hay una diferencia entre lo que este texto está diciéndonos y lo que nosotros vivimos.
En el Evangelio de Juan dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos con una falta de llenura? Algo nos falta, un vacío en nuestro interior, cuando debiéramos estar llenos, satisfechos en nuestro ser, sabiendo que lo tenemos todo en Cristo. Y no es una manera filosófica o un pensamiento positivo, decirlo así, sino que es algo real. Porque la palabra de Dios es verdad. Juan también en el Evangelio de Juan, capítulo 7, dice: en el último y gran día de la fiesta, esta era la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, citando o acordándose de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Ríos de aguas vivas. Hay un himno que cuando me tocó predicar en la iglesia este mensaje o esta enseñanza, como quieras llamarlo, se cantó justo esa noche. Dice: Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Pero esa frase de que Él me salvó y me llenó, no de un gozo pequeño, no de una pequeña alegría pasajera que alguna vez sentimos, sino que de un gozo constante. La Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El cristiano debiera caracterizarse por ser una persona alegre, gozosa, feliz. Ante los ojos de la gente debiera haber un rayo de luz en nuestros ojos. Pero la diferencia, la dicotomía es que muchos cristianos no viven esa alegría. Viven en prueba, viven en lucha, pero no vemos la mano de Dios moviéndose. Y uno lee en Santiago, dice que debemos estar gozosos de las pruebas que nos vienen. ¿Por qué? Porque en esas necesidades, en esas pruebas, la mano de Dios se va a mostrar. Es la oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste, de que Él saque agua de la roca, de que Él nos sustente de una manera providencial. Dios no ha cambiado. Nosotros, los creyentes de hoy, nos hemos alejado de la Escritura. Los padres de la iglesia, que son del siglo II, más o menos, con exactitud no lo recuerdo en este instante, pero alguien decía que ellos en sus discursos, en sus enseñanzas, casi más del 50% de lo que ellos hablaban o enseñaban era citando las Escrituras. La Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si estamos hoy alejados, o mejor dicho, si estamos hoy con una falta de fe, falta de gozo, es porque nos hemos alejado de la palabra. Y muchas de nuestras predicaciones son solamente discursos motivacionales que se apagan cuando salimos de la iglesia. Y es la palabra de Dios la que debe estar siendo exhortada, repetida una y otra vez, por ti, en tu casa, y por los que predican en las iglesias. Los discursos motivacionales, dejémoselo al mundo. Nosotros tenemos la palabra viva y eficaz del Todopoderoso, que cambia la mente, que cambia el corazón, que nos da una perspectiva diferente. Que Dios nos bendiga. En 1 Corintios Pablo dice que antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si amamos a Dios, Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros, para ti. Somos también templos del Espíritu Santo, pero pareciera
que nuestro templo está vacío. Somos, dice Corintios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hablando de nosotros, de cada uno de los creyentes, porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto que Pablo está diciendo viene de Levíticos. Capítulo 26, 11 dice, y que está dentro de, si uno va a ese texto en nuestras Biblias, es bendición por la obediencia. Ojo con eso. Y dice, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis su siervo y rompí las coyuntas de vuestros yugos y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios camina con el creyente. Somos templos del Espíritu Santo. Insistiendo con eso en 1 Corintios, dicen, no sabéis que soy templo. Y nota esto, no es que vamos a hacer en un futuro, no es que cuando Cristo venga en el milenio, no, somos ahora, tiempo presente. Tú, si has aceptado a Cristo, eres templo del Espíritu Santo. Dios está en ti, no necesitas ir a Él, Él está en ti. Por eso, esta dicotomía, esta diferencia llama la atención. Debemos estar viviendo en novedad de vida, en una vida totalmente distinta a la vida que el mundo ofrece. No una vida así como, no sé, con un rostro, ¿cómo decirlo? A veces uno ve hermanos que van camino a la iglesia con su Biblia y van con su rostro como, no sé, como en vez de ir feliz. Yo me alegré, dice el Salmo, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, pero algunos van así como, y cierto, vamos a un lugar hermoso, por lo mismo debemos ir con alegrías delante del Señor. Eso es a modo general. Todo lo que hemos leído hasta aquí es a modo general. Los discípulos en el primer siglo eran tenidos en alta estima. Eran gente que marcó presencia. De hecho, la Escritura en el libro de los Hechos, en una situación en Efesios, si mi memoria no falla, Pablo está ahí y el reclamo de la gente dice, estos que trastornan el mundo también han llegado aquí. Estos que trastornan el mundo. Pero hoy en día, tristemente, la iglesia solo sale las noticias por malas noticias. Y no necesitamos las noticias para llevar el Evangelio, pero es un indicativo de que necesitamos volver al camino, al Evangelio. Algunos se llaman el Evangelio verdadero y a veces cuando yo veo títulos en las iglesias, y no quiero menospreciar a nadie, pero son títulos tan grandes, pero la verdad es que solo es un título, porque la vida que se muestra de muchos creyentes, que se llaman creyentes, está muy lejos de lo que la Escritura y de lo que Jesús dijo que viviríamos si aceptamos que Él es el Salvador, Él es el Señor. Dios creó al hombre para que gobernara y el hombre perdió esa bendición, es lo que Dios le había dado de gobernar este mundo, pero Cristo a través de su sacrificio nos ha vuelto a dar el poder de gobernar, de hollar serpientes y escorpiones, como decía la Escritura que leímos. Él nos ha dado potestad. Él está en nosotros, con nosotros. No solo son palabras, es algo real. En lo general,
Debe haber gozo en nosotros, debe haber fe en nuestras vidas, no debe haber temor a nada, no debe haber temor a lo que en el mundo está sucediendo. Debemos ser esa luz, de ese faro en la oscuridad. Cuando todo el mundo comienza a preocuparse, debe haber una voz de seguridad en ti y en mí, de que en Cristo hay un refugio, de que en Dios hay un refugio. Pero nosotros mismos estamos como asustados. Nosotros mismos estamos temerosos, nosotros mismos estamos quejándonos, enojados por todo. En vez de ser contentos, felices, nos enojamos por todo. Dios nos ha llamado a vivir en novedad de vida. Eso es lo general. En lo particular o en lo más puntual, el Evangelio también nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, hay una dicotomía, hay una diferencia. Lo que dice la Escritura que debemos estar viviendo, no lo estamos viviendo. Te llamo en el nombre de Jesús, de que vuelvas a la palabra y busques la vida en ella que Dios tiene para ti. Porque la palabra de Dios nos dice cuál es la vida que debemos vivir. Y ojo que hay mucho texto, y Dios mediante lo iremos ahí sacando, quizás hasta del olvido, porque hay textos que hoy en día ni se hablan ni se dicen, quizás hasta del olvido, de que no es que Dios nos haya dado todas las promesas para el futuro hoy. Jesús le dice: vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Lo único que uno debe hacer es creerlo. Si creemos que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, la savia de esa vid, de la vid verdadera, la savia de Cristo mismo, debe estar fluyendo en nosotros y dando frutos, dice la Escritura, de santidad, de justicia. Si hay alguien honesto en la empresa, debe ser tú. Si hay alguien recto en el barrio, debe ser tú. Y a veces los más honestos ni siquiera son creyentes. Que Dios nos llame a través de su Espíritu, nos amoneste, nos toque ahí en nuestro corazón para volver a ser los creyentes que Él dice que debemos ser, los hijos de Dios. No es que vamos a ser, somos hijos de Dios y debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. En lo general, a eso Dios nos está llamando. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude, que la gracia que Él nos ha dado, que no solo nos salva, sino que nos capacita, nos sea bendiciendo. Que el Dios de paz te bendiga. Shalom.